día de hoy se encuentra conmigo el doctor Eugenio Arriaga Cordero, quien es coordinador de maestría en renovación sustentable de la ciudad de la Escuela Superior de Arquitectura, porque hoy vamos a hablar del co-living. Así es. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Un gusto, como siempre, tenerlo por aquí. Anteriormente ya habíamos tocado algún tema similar a la onda de las viviendas. Habíamos hablado de las viviendas miniatura, ¿o cómo era? Sí, esas viviendas muy pequeñas que encontramos en países como Hong Kong o como Japón, y ahora ya diseminadas por todo el primer mundo al menos, ¿no? Que son estos suerte de sarcófagos en donde uno como cabina prácticamente duerme en compañía de otras personas. De muchísimas personas, esto por diferentes factores como lo son el económico y demás. Y en esta ocasión vamos a hablar como de una alternativa, podríamos decirlo, una buena opción que es el co-living, ¿verdad? Así es, correcto. Perfectísimo, pues sin más, ¿de qué se trata esto del co-living? Bueno, el co-living esencialmente es un modelo de vivienda en el que las personas tienen un espacio más reducido, dado que hay una serie de amenidades y de servicios colectivos que se ofrecen para todos los huéspedes. Por ejemplo, digamos que una persona puede sacrificar espacio al vivir en una habitación relativamente pequeña porque la cocina general se encuentra, digamos, compartida en algún otro espacio de la casa, o porque el cuarto de lavado está en otro espacio y no necesita disponer del espacio de su habitación para tener, digamos, la lavadora o la secadora. Doctor Eugenio, ya como para seguir con esto del co-living, ¿cuál es la diferencia entre vivir en un co-living o en este tipo de vivienda, vaya, y ser roomie o tener roomies? Hay grandes similitudes, pero esencialmente el co-living pone en el centro de esta alternativa de vivienda la posibilidad de generar redes de interacción social para, de alguna forma, tratar de disminuir un problema que está creciendo en todo el mundo, que es el problema de la soledad. Por tanto, los espacios de co-living, de manera deliberada, llevan a cabo y organizan acciones que promueven entre los miembros que habitan en este modelo de vivienda la posibilidad de generar relaciones perdurables. Organizan eventos donde se puede llevar a cabo networking, donde uno puede conocer a sus vecinos, y como asumimos que muchas de estas personas tienen estilos de vida similares, es decir, pensemos que son personas que pueden decidir en qué ciudad vivir y trabajan en Internet, en ese sentido es muy probable que aunque provengan de distintos países tengan estilos de vida similares, y por tanto es importante para ellos, al llegar a una nueva ciudad, que puedan conocer a personas con quienes van a tener elementos de vida que compartir. Oiga, doctor Eugenio, me suena un poco también como a la onda de los hostales, pero la diferencia es que en un co-living sí puedes habitar más de cierto tiempo, me imagino, ¿no? Meses, años, quizás. Sí, de hecho, digamos que uno podría vivir en un co-living toda su vida. Hay diferentes tipos de co-living. El hostal regularmente está asociado a este viaje de las personas muy jóvenes que no tienen muchos recursos para pagar hoteles y no tienen tantas amenidades. En realidad se utiliza para dormir, es muy económico, para bañarse, ¿no? Y para bañarse, probablemente en un baño compartido, ¿no? Lo que sucede con el co-living es que tenemos distintas categorías. Hay co-livings en ciudades como Londres o Nueva York que son sumamente caros y que tienen digamos, alberca, que tienen gimnasio, que tienen bar, que tienen un restaurante de muy alta calidad, y eso obviamente se ve reflejado en el costo. Claro, hay otros más elementales en los que se ofrecen los servicios básicos como es una cocina, un cuarto de lavado, eventualmente sí un comedor o una sala de estar en donde se lleva a cabo la socialización con el resto de personas con quienes se comparte la casa. Y en cuanto a precios, podríamos decir que igual y el costo de la habitación para el tamaño podría parecer un poco elevado, pero se compensa con la cuestión de que cuentas con servicios, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Regularmente el co-living va a ser una alternativa de vivienda más económica que la que implicaría rentar un departamento de similares condiciones en la misma zona. Obviamente la zona es muy importante para determinar el valor de la renta. En este sentido, lo que a mí me parece que es genial de la idea del co-living es que se enmarca en esta economía compartida.
Es decir, uno llega ya a una habitación amueblada, uno cuenta con el servicio de lavadora, secadora sin tener que comprarlo, uno cuenta con todo el equipamiento de la cocina sin tener que entrar a comprar cazuelas, horno, refrigerador, etcétera. Y por supuesto que con mucha frecuencia hay servicios como gimnasio, como alberca, que de otra manera uno tendría que pagar con una membresía, ya sea a un gimnasio o a un club. Y en esa lógica, yo pienso que el co-living es una alternativa no solamente más económica y con mucha frecuencia que rentar un departamento similar, sino que nos eleva la calidad de vida al poder acceder a una serie de servicios que de otra manera, por sí sola una persona, sería muy difícil que pudiera pagar. Me llamó la atención que abordamos también el tema del co-living relacionado a la soledad. Y yo leí un artículo hace unos días que hablaba justamente del incremento de la tasa de suicidios, nada más durante cuando surgió la pandemia, ¿no? En el 2020, que se había, creo que, convertido en la tercera causa de muerte entre jóvenes de 18 a 29 años o por ahí en ese rango de edades, y me quedé muy impresionada. Entonces, ¿cuál es el beneficio que te brinda el co-living respecto a la soledad, o por qué en Inglaterra o Londres, donde me mencionaba, sí es muy importante este tema de la soledad? Bueno, en países de primer mundo en Europa, muchos de ellos, como Inglaterra, por ejemplo, ya cuentan con una Secretaría de Gobierno federal destinada a resolver el problema de la soledad. En una de las últimas encuestas en Inglaterra, 9 millones de personas declararon sentirse solas, tener el problema de la soledad. Y como tú bien mencionas, una causa alta de los suicidios es que las personas se sienten solas. Y uno tiende a relacionar el problema de la soledad con los adultos mayores, y en gran medida es cierto, pero es un problema ahora que prácticamente afecta a distintos grupos de edad, incluso a los adolescentes o a personas muy jóvenes, ¿no? En Japón, por ejemplo, hay toda un estudio sobre un grupo de jóvenes adultos, leí hace poco un artículo, que prácticamente se pueden llegar a aislar por décadas en sus habitaciones, y ni siquiera tienen una dependencia del Internet. Solamente 30% de estos jóvenes adultos utilizan el Internet, y cuando lo utilizan es solamente para satisfacer necesidades elementales, porque lo que ellos buscan es dejar cualquier tipo de interacción social. Entonces es un problema que se está extendiendo, que como tiende a resultar con este tipo de problemas, son abordados de manera más compleja e integral en países de primer mundo con mayores recursos de los que tenemos nosotros. Lo que quiero decir es que en México es muy probable que esté muy extendido el problema de la soledad también, y en ese contexto, co-living o covivienda, además de ofrecer una alternativa de vivienda sumamente atractiva en términos económicos y de calidad de vida y de localización, incluso medioambientales, y si quieres más tarde hablamos de este tema, es importante también para contribuir a que las personas que se están hospedando en este esquema puedan desarrollar relaciones significativas con otras personas que están en igualdad de circunstancias. Doctor Eugenio, de verdad siempre un placer tenerlo por aquí. Se nos ha acabado el tiempo, pero la invitación siempre abierta para abordar más de estos temas, de la soledad y demás. ¿Alguna red de contacto súper rápida para que lo contactemos? ¿Ben? Bueno, nos pueden seguir en las redes en ESARC, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí también, al igual que tú, estamos atentos para todos los comentarios que tenga el público. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y nosotros nos retiramos, pero recuerde que siempre lo estamos acompañando de lunes a viernes de 3 a 3:30 de la tarde.